Hola gente linda, en la geopolítica de hoy vamos a hablar del origen ucraniano de la Rusia. Entonces vemos que hoy en día está pasando todo un problema entre Ucrania y Rusia, todo porque hay una reivindicación de que el origen de Ucrania y Rusia es lo mismo. Vamos ver entonces un poquito de la historia. Acá está Ucrania, acá está Rusia, ese país enorme, ese país que es el más grande del mundo. Y bueno, si hay una reivindicación de que la origen es la misma. ¿Cuándo empieza todo eso? Todo eso empieza en el siglo IX, cuando los vikingos llegan a la región para comercializar, para invadir propiedades y todo más. Lo que pasa es que, según las crónicas de Néstor, los vikingos fueron invitados por los pueblos eslavos de la región para expulsar a los pueblos házaros, a los pueblos túrquicos que dominaban la región que hoy va desde el Mar Negro del este europeo hasta el Mar Báltico, hasta donde hoy es Finlandia, o hasta la región del Mar Blanco. ¿Qué hicieron entonces? Tres principales líderes de los vikingos, los hermanos Rurik, Cianos y Truvor, ayudaron a expulsar a los pueblos túrquicos de la región y se establecieron formando a sus gobernanzas, formando a sus principados. Rurik se estableció en Novgorod, Cineus se estableció en Belozersk. ¿Dónde está Belozersk? Aquí. Y puede ver que queda más al este de San Petersburgo. Y el hermano Truvor se estableció más al oeste, cerca de donde hoy es Estonia y Letonia. Bueno, los vikingos estos eran llamados de Rus. Y por eso esa región pasó a ser llamada Tierra de Rus. Rurik, también podríamos decir Rodrigo, él va a establecer la dinastía rúrica, que solo va a salir del poder con los Romanov en el siglo X, en el siglo XVII, o sea, pasa mucho tiempo que ellos están en el poder. Y cuando él muere en 872, su cuñado que va a llevar adelante esta dinastía y va a ser el nuevo líder. Acá tenemos una estatua de Rurik, que fue muy importante para la región. Y acá tenemos su cuñado, que se llamaba Oleg de Novgorod, que es la ciudad donde estaba su cuñado Rurik. Muy bien, ese Oleg, él va a expandir la región donde gobernaba en Novgorod. Ele vai expandir el Rus en Novgorod y va a llegar hasta donde hoy es Kiev. ¿Por qué va a hacer eso? Porque acá, como vemos, tiene un río, Dnieper, que era un importante río donde había un flujo de navegación que traía productos, que hacía un comercio en toda la región. ¿De dónde venían esos productos? Venía del Imperio Bizantino, acá tenía Bizancio, venía del Imperio Persa, que llegaba en la región. Entonces, todo eso hacía con que el Mar Negro era una importante fuente de productos que era llevada por el río Dnieper hasta Kiev, y de Kiev era esparcido, era llevado a toda la región del este europeo. Lo que hizo el vikingo Oleg, lo que hizo el Rus Oleg, fue expandir su territorio hasta Kiev y ahí estableció el, digamos, reino, o mejor diciendo, el Rus de Kiev, que va a dar origen a la región después
a los principados y los reinos que surgirán en la región. Entonces, acá tenemos la ciudad de Kiev, que está sobre ese río, y acá tenemos Oleg, que en la serie Vikingo fue representado por ese actor, y así se establecieron una relación con Iván. Pero ellos en realidad nunca invadieron a Noruega, sino más bien ellos invadieron a Kiev y así formaron el Rus de Kiev. El Rus de Kiev entonces iba desde el Mar Negro, como puede ver acá en la imagen, se estaba ubicado en todo en Europa del Este y llegaba hasta el Mar Blanco en Finlandia. Bueno, uno de los descendientes de Oleg formó una alianza con los bizantinos que estaba acá, capital Bizancio, Istambul, y con eso él se convirtió al cristianismo. Y con el cisma del cristianismo, con la partición del cristianismo, el cristianismo que dominó donde era el Rus de Kiev fue el cristianismo ortodoxo, que es el mismo cristianismo que había en el Imperio Bizantino. Y por eso el cristianismo ortodoxo se torna la principal religión del Rus de Kiev, así también como el idioma eslavo es el que va a se tornar el principal idioma de la religión, que utilizará el alfabeto cirílico. Por eso, acá, este Vladimir I estará estableciendo las bases de lo que hoy es conocida como la cultura rusa, como los costumbres rusos del idioma y principalmente de la religión. Pero lo que pasa es que el Imperio Mongol en 1240 se va a expandir y va a llegar hasta Kiev, donde va a dominar la región, va a desestabilizar el Rus de Kiev y de allí se formará otros principados, donde tendremos la formación del Principado ruso, naranjado aquí, que se expandirá y formará el Gran Principado ruso, o el Gran Principado de Moscú. Y es por eso que ese Principado de Moscú, que tiene ese origen aquí, donde hoy es Rusia, pero que viene desde Kiev, él va a ser reivindicado por Vladimir Putin como siendo un principado que se originó a partir del Rus de Kiev. Y por eso esas dos naciones no deben estar separadas porque son en realidad una sola nación, una nación que debe estar junta por tener un mismo origen, el Rus de Kiev con los vikingos. Hasta Vladimir Putin llegó a hacer una estatua del Vladimir I, que él considera siendo el padre de la nación rusa. Y en realidad era el rey, era el líder del Rus de Kiev. Y eso hace con que en la actualidad hay esta disputa, hay esa pelea en la región por decir quién es realmente ruso y si Ucrania pertenece en verdad a Rusia y la posibilidad de una invasión de verdad de Rusia a Ucrania, pues para ellos es más una parte de su territorio, es más una parte de su nación. Gente linda, gracias por acompañar. Para más informaciones, para más videos como este, no deje de suscribirte en el canal, dale like y nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto.